En medio del camino de la vida, errante, me encontré en un bosque oscuro en el que la senda había perdido. No os habéis equivocado de podcast. Estamos en Ciclismo Evolutivo y con estos versos empieza la Divina Comedia de Dante. Y la traemos a colación porque es una metáfora perfecta del tema que vamos a hablar hoy. Y es que vamos a hablar de motivación, de psicología, del estado de flujo, de felicidad, de tristeza, de objetivos, de metas, de victorias y de derrotas. Y lo vamos a hacer siguiendo el libro Flow de Mihaly Csikszentmihalyi, al que mejor llamaremos Mijail a partir de ahora. Y bueno, la verdad que este libro de Flow me ha parecido alucinante porque pensaba que iba a ser típico libro que nos habla del estado de flujo pues, durante las competiciones, durante el entrenamiento, cómo conseguirlo, estrategias mentales para conseguirlo, y va muchísimo más allá. Además, esta clase de libros que reflejan los estudios, las investigaciones y los aprendizajes de un profesor a lo largo de toda su vida y que escribe cuando ya es mayor, son una fuente de sabiduría impresionante. Porque como decía en el podcast que hablábamos de por qué los árboles nos impiden ver bosque, al final aquí recopila y pone en contexto todas sus investigaciones sin sacarlas de contexto. Y bueno, me ha parecido alucinante también porque este libro tiene 30 años de antigüedad e incluye ideas que están totalmente a la orden del día actualmente. Y desde luego un libro que nos hace pensar y que personalmente me encaja mucho con las cosas que he ido viendo, que he ido aprendiendo a lo largo de la vida. Creo que, bueno, como vamos a ver ahora, este estado de flow mucho más profundo que lo que solemos entender como estado de flow, ¿vale? Vamos a ver todas sus matizaciones. Es un concepto muy, muy poderoso. Y bueno, antes de empezar, brevemente, recordaros que no lo hemos dicho, que este es el podcast de Ciclismo Evolutivo y que tenemos una plataforma educativa llamada ciclismoevolutivo.com, cuyo enlace está en las notas del podcast, donde tenemos cursos de entrenamiento, de nutrición y de psicología. Son cursos divididos en diferentes módulos en formato vídeo que están ya grabados, por tanto, podéis ir viéndolos a vuestro ritmo, repetir algunos pasajes, volver a verlos y también tenéis soporte para hacer preguntas y dudas relacionadas con el contenido del curso. Echadle un vistazo porque está muy bien. En la última estadística, el 68% de las personas que habían hecho un curso habían hecho al menos otro. O sea que al menos 68% en solamente 4 meses que llevamos con la plataforma. O sea, 2 de cada 3 personas han repetido curso. ¿Qué mejor muestra eso de que los cursos son útiles y están gustando? También tenéis reseñas en cada curso. Empezamos el podcast recitando, no me pidáis que lo repita, la Divina Comedia. Y si nos acordamos, Dante decía que en medio del viaje de su vida se encontró perdido en medio de un bosque y había perdido completamente el buen camino. Perdido en ese bosque oscuro, Dante cuenta que 3 fieras bestias le acechan, relamiéndose anticipadamente. Son un león, un lince y una loba, que representan, entre otras cosas, la ambición, el deseo y la concupiscencia. Para evitar ser destruido por ellos, Dante trata de escapar subiendo a una colina, pero las bestias se acercan más y más, y en su desesperación, Dante pide la ayuda divina. Su rezo es contestado por una aparición. Es el fantasma de Virgilio, un poeta que murió unos 1000 años antes de que Dante naciera, pero cuyos sabios y majestuosos versos Dante admiró tanto que había pensado en el poeta como su mentor. Virgilio trata de tranquilizar a Dante. La buena noticia es que hay una manera de salir del bosque oscuro, pero la mala noticia es que el camino atraviesa el infierno, y a través del infierno ellos siguen lentamente su camino, siendo testigos de los sufrimientos de aquellos que nunca eligieron una meta y del destino, aún peor, de aquellos cuyo propósito en la vida había sido aumentar
el disfrute, la entropía, los llamados pecadores. Esto me encanta porque es una parábola buenísima de lo que ocurre en la realidad, de que a menudo nos sentimos perdidos en nuestra vida, no tiene por qué ser por problemas, a veces la ausencia de problemas también, y como la única forma de salir de ahí es pico y pala, ¿no? Atravesar un infierno, atravesar unos sacrificios inmensos que son los que le dan cordura a nuestra vida, los que hacen que volvamos a reencontrar el camino y, como dice aquellos que no tienen una meta o que solo se dedican al disfrute momentáneo, siguen perdidos en este infierno. Bien, volviendo al libro de Mihail, creo que todos tenemos una idea aproximada de lo que es el flujo o el flow. Él lo define como la manera en que la gente describe su estado mental cuando la conciencia está ordenada armoniosamente. Gente que desea dedicarse a lo que hace por lo que le satisface en sí. Mucha gente piensa en el estado de flow solamente como ese momento en el que están concentrados al 100% en lo que están haciendo, ¿vale? Durante una competición, durante un examen o durante el acto sexual. Y lo que esperan son estrategias o formas de ser capaces de entrar en este estado de flow cuando queramos, a nuestra demanda, para intentar maximizar, como siempre, nuestro rendimiento, nuestro potencial en las actividades que más nos interese. A veces también confundimos el estar en flujo con estar presente, porque para estar en flujo debemos estar presentes, pero estar presentes no significa que estemos en flujo. Cuando alguien medita, no quiere decir que necesariamente esté en flujo, aunque esté sintiendo el presente, si lo está haciendo bien. Estar en flujo es un concepto mucho más amplio porque depende no solamente de la actividad que estamos realizando, sino de que esta actividad esté en concordancia con quiénes somos, con nuestras metas, con nuestros objetivos y con lo que queremos hacer en ese momento. De hecho, para conseguir estar en flujo en una tarea ni siquiera implica que esta tarea tenga que ser agradable. Simplemente tiene que ser necesaria para el objetivo más grande que esta tarea que queremos conseguir. ¿Os suena esto de otros podcasts donde hablábamos de cómo se puede incluso disfrutar del sacrificio de entrenar o de cuidar la alimentación? Este estado de flujo, que parece relacionar con la felicidad, no debería ser tan difícil de conseguir. De hecho, según expone Mihail, los animales parecen estar constantemente en flujo. Todo lo que hacen, lo hacen por un propósito. Cuando uno ve a un perro o a un animal salvaje, bueno, cualquiera, os daréis cuenta de que parecen estar concentrados al 100% en lo que están haciendo. Uno podría pensar que es porque no tienen conciencia como nosotros, pero esto no es del todo cierto. Sabemos ya que muchos animales tienen pensamientos, tienen autoconsciencia y, por supuesto, tienen sentimientos. De hecho, esta incapacidad de conseguir el flujo tampoco es intrínseca al ser humano. Sabemos, por ejemplo, que esta capacidad de entrar en flujo ha ido disminuyendo con el paso de los años conforme aumentaban los avances tecnológicos, tanto que nos hacían la vida más fácil como que nos distraían, o que en países subdesarrollados, donde se supone que la gente debería vivir peor, tienen unos niveles de depresión muchísimo, pero infinitamente más bajos que en los países desarrollados. De hecho, aquí me gustaría meter con calzador una de las preguntas que lanza Yuval Noah Harari en el libro Sapiens, que dice: ¿es más feliz un hombre de ahora o una mujer que un hombre o una mujer cazadores, recolectores en el Paleolítico? Porque si, como todo apunta, la respuesta es no, ¿qué sentido han tenido todos los avances tecnológicos conseguidos hasta ahora? En fin, no vamos a entrar en esa pregunta, pero sí que os recomiendo encarecidamente que leáis el libro de Sapiens, o al menos que escuchéis el audiolibro. Volviendo con Mihail, él nos diría que el flow está ligado estrechamente a este concepto de felicidad o de bienestar
que solemos sentir, y este a su vez está relacionado con el hecho de tener unos objetivos y un propósito claro en nuestra vida, que nuestros actos estén alineados con lo que queremos conseguir. Parece que este bienestar está en el camino y no en la meta en sí misma. Por ejemplo, estamos hartos de ver casos de gente que tras ganar la lotería acaba con un estado de ánimo peor del que tenían antes de ganarla. El estado de flujo, el que todo cuadre, el orden, el estado de flujo, por tanto, sería simplemente una consecuencia de estar haciendo lo que debemos hacer. Y lo primero para conseguir este flujo, este camino, es tener claro qué es nuestra meta, qué es lo que queremos conseguir y por qué. Y por suerte, hoy en día nuestras metas no tienen que ser las mismas metas que tienen los animales o que tiene la gente en los países subdesarrollados, como pudiese ser comer, beber, mantenerse con vida o perpetuar la especie. Ahora nuestros objetivos pueden ser mucho más variados, mucho más específicos y tener, por supuesto, más de un objetivo. Estos objetivos hoy en día pueden ir desde aprender a tocar un instrumento, visitar un país, competir en un deporte o aportar a cierta persona o a cierto grupo. No importa cuál sea la meta, siempre y cuando nos obligue a invertir la energía suficiente para ordenar nuestra vida. Por ejemplo, y también hablando de ciclismo, podemos tener el objetivo de mejorar nuestro rendimiento y de competir. Las raíces de la palabra competición vienen del latín competire, que significa buscar juntos. Y compitiendo, lo que cada persona busca es hacer efectivo su máximo potencial. Y esta tarea se realiza más fácilmente cuando los demás nos fuerzan a hacerlo lo mejor que podamos. La competición, por tanto, genera orden en nuestras vidas en tanto en cuanto buscamos conseguir nuestro máximo potencial. Un juego infinito en el que no terminaremos nunca. La competición es un entrenamiento para la vida. Es ese juego que todos los animales tenemos en nuestro ADN, pero que debido a las reglas sociales que imperan hoy día, no hemos llegado a poner en práctica de forma agresiva. De hecho, aquí me voy a salir un poco del libro y voy a ser un poco más agresivo, y es que me da bastante que pensar cuando se intenta enseñar a los niños o nos dicen que no deben competir bajo ningún concepto en el instituto, en la escuela, en sus clases, en sus deportes, das premios a todos. Y personalmente estoy bastante en contra de esa visión paternalista del mundo, y es que creo que la competición nos entrena para la vida, regalándonos muchos aprendizajes por la vía dura pero efectiva de, muchas veces, la derrota. Y es que los chavales tienen que saber que la vida es muy competitiva, que cuando se oferta un puesto de empleo, muchas personas compiten entre ellas para conseguirlo, y solamente la que más se haya esforzado y la que mejor lo haya hecho de forma más inteligente lo va a conseguir. Que cuando quieres estar con una pareja, compites contra otras personas por estar con ella. Las jerarquías se dan en muchas sociedades de animales y todo parece indicar que en los humanos también se daban. La competición no es mala, es una maestra, y el problema viene de no enseñar la gestión de esta competición o de estas, entre comillas, derrotas. De que la persona sepa que por perder una carrera de ciclismo, que bueno, habría que definir qué es perder, eso no implica que tú seas peor ser humano, peor persona, o que valgas menos que el que ha ganado. Que el que ha ganado le ha dado los pedales un poco más rápido que tú en el momento en que importaba. Pero si nunca dejamos que los chavales compitan, si damos medallas a todos, tampoco van a ser capaces de gestionar las derrotas, y vamos a tener gente que va a estar esperando a que venga el Estado a darle un trabajo porque se lo merecen, porque han hecho todo lo que le han dicho desde el principio. En fin, que desvarío, pero es que tenía muchas ganas de hablar de este tema de las competiciones, porque nos pintan como tan locos, ¿no? En esta sociedad moderna donde ¿cómo vais a competir? No es lo más importante del mundo. Lo que deberíais hacer es
ahorrar dinero, vivir, cuidar a los hijos, si los tenéis. Si no, pues bueno, seguir produciendo, ¿no? Como que lo único que importa aquí es vivir la vida gris que se supone que tenemos que seguir. Y desde luego, seguro que hay gente, y la he visto, gente que el competir le está restando en su vida, no le aporta nada y solamente le genera molestias. Pero también me he dado cuenta en estos años de muchísima gente para la que competir está siendo una salvación, que están a gusto, están haciendo lo que quieren, es una parte de su vida que no tiene por qué ser la parte más importante de su vida, ni mucho menos. Nadie dice que tenga que ser lo más importante de tu vida, pero es algo que da orden a tus días, que hace que luego estés de mejor humor y que estés mejor con tu familia, con tus hijos, si los tienes, con tus amigos y, en definitiva, con tu autoconcepto y autoestima personal. Como digo, lo llevamos en los genes y la mayoría de personas que ahora consideramos personajes históricos que han influenciado el mundo compitieron con sus contemporáneos por algo, ya sea por el tema de la guerra o por conseguir el poder, como los emperadores romanos, los reyes, los escritores, los artistas, los músicos, los científicos, los inventores. De hecho, sin competición no hubiésemos llegado hasta donde estamos. Ahora, por suerte, como decía, la competición no es lo más importante de nuestras vidas y no necesitamos tener éxito en ella para sobrevivir, lo cual nos permite tomárnosla de otra forma, poniendo el foco en lo intrínseco, en la mejora continua y en el propio disfrute de la tarea. Además, ahora podemos elegir la competición que mejor encarte con nuestras habilidades. En las estructuras salvajes, lo único que importa es la fuerza para escalar dentro de la sociedad. Ahora, si tenemos buen oído musical, podemos competir siendo músicos, podemos competir en literatura, podemos competir investigando, podemos competir en cientos de deportes diferentes y, por tanto, hacerlo en el que más nos guste y donde nosotros más probabilidades tengamos de hacerlo bien. Volviendo al libro de Mihail, nos dice que una vez que busquemos una meta para tener orden, es importante que las metas sean autoseleccionadas, que las elijamos nosotros, que no sean fruto del azar o de fuerzas externas que tengan propiedad sobre nuestras decisiones. O sea, que si haces algo, que no sea porque tus padres te han dicho que eso era lo mejor, lo que más salida tenía, o el deporte que te han dicho desde pequeño que tenías que hacer, porque si no lo has elegido tú, cuando vengan momentos de crisis, y ten por seguro que vendrán, tirarás la toalla. Necesitamos, por tanto, que las metas sean intrínsecas, que salgan de nosotros mismos, de lo que nos gusta. En cambio, si lo que a uno le preocupa son las metas extrínsecas, como impresionar a alguien o pretender ganar dinero, entonces es muy probable que la competición o los pasos que hagamos para conseguir ese objetivo se conviertan en un suplicio en vez de un incentivo. Además, Mihail nos habla sobre el canal de flujo, que es un concepto que quizá os suene y que nos viene a decir que para mantener el flujo durante el proceso de consecución de objetivos, siempre este objetivo y las actividades que lo preceden tienen que seguir por una línea donde su dificultad sea tan alta como podemos gestionar, pero no más de eso. Y lo que nos diría este canal de flujo, y os voy a dejar un gráfico en las notas del episodio para que lo entendáis mejor, es que si la tarea es más difícil que nuestras habilidades en ese momento, se produce la ansiedad o el estrés y, por tanto, dejaríamos de disfrutar de esta tarea. A la vez que si la tarea es demasiado fácil para nuestras habilidades del momento, se produciría el aburrimiento. Y, por tanto, en la progresión del camino a conseguir un objetivo, cada vez tenemos que ir aumentando poco a poco la dificultad de las tareas para evitar que éstas se mantengan siempre las mismas y caigamos en el aburrimiento, pero también evitar que la progresión sea tan rápida que nos lleve a la ansiedad. Por ejemplo, esto ocurre mucho en la competición. A veces nos marcamos unos objetivos tan irrealistas. Por ejemplo, alguien que empieza con la bici en 1 año o 2 y quiere pasar a profesional o estar ganando competiciones y, claro, le genera ansiedad previa a la carrera
ya que lo que quiere conseguir está muy por encima de sus habilidades en este momento. Igual que, no sé, que entrenando vamos a una bajada técnica con la bici de montaña y la bajada es bastante más complicada de lo que somos capaces de hacer. No vamos a sentir flow porque lo que vamos a sentir es miedo, ansiedad, terror hacia esa bajada. Lo mismo puede ocurrir al contrario. Esto es una cosa interesante. Cuando alguien se mete a competir en una categoría que está por debajo de sus habilidades o de sus destrezas, por ejemplo, alguien que es un ex profesional, alguien que tiene un nivel muy alto y se mete a correr en categoría máster o se mete a correr en marcha cicloturista, va a sentir aburrimiento, a no ser que su objetivo sea el reconocimiento por parte de los demás y que le digan, ay, qué bueno que eres y tal. Cuando uno compite y no está teniendo un reto adecuado a su altura, lo que va a sentir falta de motivación a largo plazo. Y lo mismo haciendo el símil de la bajada, cuando la bajada es demasiado fácil para tus habilidades actuales, tampoco vas a sentir flow, va a ir realmente fácil, aburrido o desde luego pensando en otras cosas y no en el momento presente. Esto que se aplica a una tarea, como digo, también se aplica a los objetivos que van evolucionando a largo tiempo, ¿no? Por ejemplo, puede ser que tu objetivo cuando empiezas siendo cadete o siendo juvenil, pues sea estar en el podio de tu categoría, luego pasas a sub-23 y tu objetivo puede ser primero fichar por un equipo bueno, luego pasar a profesional y una vez seas profesional te puedes marcar un objetivo de ganar una etapa en un sitio, si ganas esa etapa te puedes marcar otro objetivo de ganar una vuelta y eso sería una progresión lógica que seguiría este canal de flujo de actividades que son un reto pero que son asequibles. En cambio, cuando alguien intenta hacerlo esto demasiado brusco, empezando desde el principio ya queriendo ser profesional, o cuando alguien se conforma con lo que tiene y ya no aspira más, empieza a entrar en este declive psicológico donde deja de sentirse con propósito en un estado de flujo. Esto también lo podemos llevar a la vida, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, ahora hay muchos como coach de vida o gente que dice cómo tenemos que pensar y nos enseñan a hacerlo en un curso y nos dicen que su objetivo es mejorar el mundo o ayudar a las personas. Y muchas veces deberíamos pensar en esto mismo. O sea, si tú quieres ayudar al mundo, ayudar a las personas, que están muy bien, quizás deberías empezar pues ayudándote a ti mismo, ayudando a tus amigos, reciclando, intentando no consumir plásticos, teniendo una movilidad sostenible y poco a poco, si eso te va dando más estatus o te va dando la posibilidad de ayudar a más gente, pasar a cosas más grandes, pero no esperar desde el principio cambiar el mundo porque no lo vas a conseguir. Según Mijail, para conseguir esta experiencia óptima necesitamos 3 cosas al menos. Uno es que tenemos que tener al menos una oportunidad de conseguirlo. Como decíamos, algo imposible nunca te va a hacer disfrutar. Tenemos que tener unas metas claras, ¿vale? Y ir teniendo retroalimentación de que estamos consiguiendo nuestras metas. Y por último, podremos saber que estamos en estado de flujo cuando el tiempo se altera. Cuando una tarea nos provoca la sensación de que el tiempo ha sido más corto o más largo de lo que realmente ha sido, no tiene por qué ser solamente más corto, implica que nuestro estado de concentración, nuestro estado de flujo en esa tarea era elevado. Otra cosa que nos dice Mijail, y no puedo estar más de acuerdo, es que las personas con vidas más felices son las personas con más significado. Y estas son las que implican toda su energía en el proceso o en la meta que quieren conseguir. Esto, si lo recordáis, lo dije muy similar en el episodio de Jugarnos el alma, y quiere decir que lo que hace que disfrutemos al máximo de verdad algo y que la vida merezca la pena ser vivida es que nosotros nos empleemos al máximo en esta vida, en esto que hacemos. Lo que importa, por tanto, es tener este propósito y poner el alma, dar todo lo que tengamos en la consecución y en la persecución de este o estos propósitos, que no tiene que ser uno, y no si lo conseguimos o si no.
De hecho, un buen objetivo ni siquiera se puede fallar. Un buen objetivo es infinito. Cuando uno dice mejorar mi rendimiento, esto es infinito. Quizá llegue un punto donde por la edad sea incapaz de seguir mejorando mi rendimiento, pero eso no implica que sea capaz de llegar a la mejor versión de mí con 40 años, a la mejor versión de mí con 50 y a la mejor versión de mí con 60. Ayudar a los demás, enseñar a los demás, salvar el medio ambiente, son objetivos infinitos, objetivos que no terminan nunca y que si de verdad son lo que queremos hacer con nuestra vida y nos esforzamos al máximo por conseguirlo, harán que todo en la vida tenga orden y sentido. Si os fijáis aquí, para que todo esto funcione, hace falta una cosa y cada vez lo tengo más claro, y es la emoción. No basta con decir mi objetivo es ayudar a los demás. Si yo no tengo esa emoción dentro, ese deseo dentro que quema, no podemos engañarnos a nosotros mismos. A veces se ve la razón como algo totalmente separado de la emoción, como la metáfora del elefante y el jinete. Sin embargo, cada vez tenemos más pruebas de que la emoción guía al pensamiento. Y de hecho estoy terminando un libro súper interesante sobre esto, El error de Descartes de Antonio Damasio, que si queréis lo podemos también hablar en otro episodio, aunque esta vez va a ser bastante más difícil de aplicarlo al ciclismo. Pero bueno, en este caso lo que queremos decir es que tenemos una dicotomía entre lo que sería lo sensato, ¿no? O digamos este propósito sensato, que es haz lo más cómodo para ti, estudia la carrera que tiene más salidas, compite en este deporte que es más fácil, o no compitas porque no te lleva a ningún beneficio tangible, mejor dedica tu tiempo a trabajar más horas porque te da un beneficio que es más dinero, ¿no? Frente a la emoción que te podría decir, mira, haz más bici porque es lo que tú disfrutas en la vida. Cuando echas la vista atrás y piensas en los momentos más felices de tu vida, te ves entrenando, te ves en el coche con los colegas, yendo o viniendo de una competición, por ejemplo, ¿no? O en la preparación hacia ello, te sentiste feliz, etcétera. ¿Vale? Y esta dicotomía es peligrosa porque tenemos tan asociado que la razón siempre es lo mejor, ¿no? Que el raciocinio, aunque vaya en contra de nuestros sentimientos, es a lo que tenemos que hacer caso, que podemos acabar persiguiendo el objetivo de otro y no el nuestro. Y es importante destacar esto, que al perseguir un objetivo que no es nuestro, no vamos a encontrar este estado de flujo. De hecho, esto nos enlaza para terminar con dos frases y conceptos súper poderosos que creo que son lo más importante de este episodio. Por un lado, cuando uno persigue algo y no va obteniendo recompensas extrínsecas de ello a corto plazo, ¿vale? Por ejemplo, uno se pone a competir y los resultados no salen o el rendimiento no mejora, pues bueno, podemos tener la idea racional de que lo mejor sería cambiar las metas. Sin embargo, Mijaíl nos dice que el precio que uno paga por cambiar las metas cuando los obstáculos las amenazan es que, aunque pueda tener una vida más cómoda, es probable que acabe vacío y sin significado. Y es que, como me dijo una sabia amiga, el error no es fallar, sino tener éxito en lo que no te gusta. Ninguna meta puede tener mucho efecto a menos que se la tome seriamente. Cada meta tiene un conjunto de consecuencias. Y si uno no está dispuesto a considerarlas, la meta pierde su sentido. Además, como llevamos repitiendo todo el episodio, las metas correctas justificarán el esfuerzo necesario para conseguirlas. Pero, a partir de cierto punto, será el propio esfuerzo el que justifique la meta. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha sido útil y te ha gustado, te pido que me ayudes recomendándolo a tu amigo o compartiéndolo en las redes sociales. También, si no quieres perderte nada,
tenemos un canal de Telegram, también puedes poner Ciclismo Evolutivo en el buscador de Telegram, en el que vamos compartiendo noticias, nuevos episodios, nuevos contenidos y en definitiva todo lo que voy viendo en el día a día que me parezca útil relacionado con el rendimiento y la salud en ciclismo. Esto ha sido Ciclismo Evolutivo y nos escuchamos en el próximo episodio. Ya, ¿quién nos iba a echar de menos cuando fue la última vez que nos vieron? Pero se piensa en volver cuando el círculo se cierra y otra vez les desorientó la luna llena. Hay veces que se pierde entre la cocina y el salón. Ella es omnipresente y describe desde su rincón trueno y relámpago. Sácame de esta ciudad en cohete disparado. Quiero estar en cualquier otro lado.